Vamos a explicar ahora en la sesión 3 del área del español del tema de los planetas y que sin duda tiene conexión con la sesión uno. En este caso, en el apartado Nos conectamos, viene una sesión donde nos trae como inicio, como introducción, un texto que se llama Azul Cielo, donde se explican algunas de las razones por las que el cielo y desde otros puntos de los planetas, nuestro planeta se ve de cierto color. Hay una explicación científica que tiene que ver con la luz que se emite desde el Sol y que se torna de ciertos colores cuando entra en contacto con las moléculas. Es una cosa que se explica en esta lectura y que en cada planeta encontramos moléculas, podríamos decirlo, pequeñas y moléculas más complejas que al entrar en contacto con los rayos del sol, la luz del sol, derivan en ciertas tonalidades de color. Y eso es lo que le da los colores característicos a los planetas. Esta lectura que vas a leer con calma, en apariencia te tendría que servir con lo que resta del tema, pero se da un asunto medio extraño en esta sesión, porque cuando pasas a nuestras pistas, se te pregunta sobre cuál es el tema central del texto, este que acabas de ver, del cielo azul, y cuál es el tema subordinado o subtema. Enseguida se explica, se pide que se converse entre compañeras y compañeros sobre diferentes cuentos y novelas que hayan leído y hagan una lista. Esto es lo extraño, que aquí en la lectura de Azul Cielo no es tal cual un cuento o una novela, no lo es. Y al no serlo, causa un poco de extrañeza que, que nos pasen tan drásticamente de un texto de divulgación científica como es Azul Cielo, que no es novelesco, ni es cuento, y que pasemos a algo que tiene que ver con el cuento y la novela. Pero bueno, tú lees el texto Azul Cielo y enseguida contestas estas dos preguntas, ahí mismo en tu cuaderno de trabajo impreso. Y pasas al siguiente elemento, que es el 3 de nuestras pistas, donde se te dice que una vez que conversaste de cuentos y novelas que has leído con tus compañeras y compañeros, hagas una lista y vacíes los datos de la lista aquí, ¿sí? Llenar el siguiente cuadro para identificar el tema central y el tema subordinado de cada cuento que hayas leído. Si te das cuenta, ya no se sigue la conexión con el texto anterior de Cielo Azul, ya no se sigue la conexión. Pasamos drásticamente de ese texto a esto. Entonces, bueno, así está organizado el contenido de las novelas o cuentos que leíste. Conversaste con tus compañeros, hay que recopilar estos datos, con el nombre del cuento, la novela, cuál es el tema central y cuál es el tema subordinado. Con estos dos pasos, el andar de la sesión te lleva a el apartado de los ejercicios, una vez, otra vez. Y tanto la actividad del triángulo como la del rombo y como la del pentágono te piden la misma tabla. En el siguiente cuadro, organiza la información que hayas encontrado en tu indagación. Haz el ejercicio en tu cuaderno. Ahí te dice en tu cuaderno, aunque aparece la tabla.
Depende cómo te lo pidan. A mí me parece que es más práctico ahí mismo vaciar la información, como en este caso yo se lo pido a mis alumnos y alumnas, que lo hagan esta sesión aquí para ser breves y concretos. Bueno, ¿qué hay que hacer en las tres tablas? Como te repito, es la misma tabla. Te piden las mismas cuatro cosas, ¿sí? Concepto y definición, apariencia, lo que descubriste y la información. Es lo mismo si te voy a pasar las tres tablas, mira, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es la variación de un ejercicio a otro? Es el último punto, que en el caso del rombo, lo que tú vas a hacer de extraordinario es explicar qué tomaste en cuenta para decidir los tipos de tramas de tu cuento. Esa es la diferencia con el del triángulo. Si te fijas en el del triángulo, vienen dos puntos que te piden. El punto uno, que es llenar el cuadro, y el punto dos, escribir un pequeño cuento de ciencia ficción. Esta actividad sí tendría que hacerse en el cuaderno, no la tabla, no tanto la tabla, sino el cuento que ahí se te está pidiendo. Un cuento de ciencia ficción cuyo tema central se relatará la trama principal, mientras que en los subtemas se desarrollarán las tramas subordinadas o paralelas. La extensión debe ser de una cuartilla. Si te fijas ahora con la actividad del rombo, también se te pide que hagas el cuento de ciencia ficción en tu cuaderno. Lo mismo, la extensión es una cuartilla. Lo mismo que el personaje se ha inspirado en una experiencia personal. Pero aquí en el rombo se agrega este tercer punto, que tomaste en cuenta para decidir los diferentes tipos de trama en tu cuento. Es una pregunta más que la actividad anterior. Y en la del rombo, misma tabla, mismo llenado, mismo cuento de ciencia ficción, misma extensión de una cuartilla, mismo asunto son el personaje inspirador. La pregunta del rombo aparece igual aquí, que tomaste en cuenta para decidir los diferentes tipos de trama. Y se agrega un cuarto punto. Si tu cuento tuviera una segunda parte, ¿qué modificarías en las tramas para que tuviera un giro inesperado? Así que esa es la diferencia con las tres actividades. Depende de la que te pida tu maestra o maestro, tú la elaboras, ¿sí? En este caso, yo lo que hago es que el alumno decide cuál de los puntos va a realizar, sabiendo que en cada punto hay un agregado más, ¿sí? Hecho eso en tu cuaderno y en el gargolado como tal, pasamos a un paso más. Es la misma secuencia de lo que se está pidiendo. Explica las tramas de tu cuento y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. En este caso, pues se refieren al cuaderno aquí, no tanto el cuaderno en otro lugar o el otro cuaderno. El cuento si lo tuviste que haber realizado en tu libreta donde estés trabajando el proyecto ERA. ¿Qué preguntas hay que responder de tu cuento? Bueno, ¿cuál es la trama principal de tu cuento? Resúmela en este párrafo, en este espacio. Explica de qué tratan las tramas subordinadas o paralelas en tu cuaderno, en tu cuento. ¿Cómo puedes reconocer si una narración literaria incluye una trama subordinada o paralela? Y menciona los tipos de trama que puedes identificar en un texto. Para elaborar esta sesión te sirve mucho consultar las características de un cuento. Aunque al principio nos dicen que se va a trabajar con cuentos y novelas, aquí está, la sesión tal cual se recarga más en los cuentos que en las novelas, más, porque así lo plantean los ejercicios sobre tu cuento, ¿sí? O sobre tu texto, pero más en el cuento, porque incluso te piden hacer el cuento de ciencia ficción.
Dicho eso, por eso, en un paso más, se te indaga cuál fue la trama principal de tu texto, básicamente del cuento, porque te piden el cuento de ciencia ficción. Y en la última sesión, el último punto de compartimos, se te pide elaborar un esquema en el que expliques con tus propias palabras la relación entre una trama principal, una trama subordinada y una trama paralela. Está un poco extraño porque esto de la eh, trama paralela se desarrolla muy poco en la sesión, muy poco. Se concentra todo en la trama principal y en las tramas subordinadas. La trama paralela aparece mucho después, mucho después. Aparece de hecho en el cierre, ¿sí? Donde se te pregunta qué es eso de la trama paralela. Que en pocas palabras es la trama subordinada. Aunque aquí, en el compartimos, no se te maneja como lo mismo. Trama principal sí se te maneja en toda la sesión. Trama subordinada aquí se te plantea como separado, aunque en el punto anterior se explica que es lo mismo. Trama subordinada y trama paralela se plantea en el punto anterior como lo mismo. Aquí lo puedes ver. ¿Cómo puedes reconocer si una narración literaria incluye una trama subordinada o una paralela? ¿Sí? Se te plantea como algo que puede ser similar y no como algo que puede ser diferente, o sí como algo que puede ser diferente, pero si fuera diferente, en el desarrollo de la sesión no se te desarrolla la cuestión de la trama paralela. Entonces aquí te sirve mucho el recuperar las características principales de un cuento o de un texto, puntualmente qué es una trama principal, qué es una trama subordinada y qué es una trama paralela. Se te coloca este cuadro en la actividad del rombo, donde se te especifica que la trama es un conjunto de elementos narrativos conectados entre sí, involucra personajes, acción, contexto y discurso narrativo, pero no se te menciona qué es la trama subordinada ni qué es la trama paralela. Y se te explica lo mismo de la trama en el rombo y en el triángulo. Entonces, para esto, rescata las características del cuento y en esas características, sobre todo lo que tiene que ver con las tramas, con los tipos de trama, que es la trama principal es la base de tu texto, cuento o leyenda. La trama subordinada es como los subtemas del tema principal y la trama paralela es a veces una historia paralela a la que estás desarrollando, que puede derivar en otra trama subordinada o plantear otro trama principal. Y eso es en todo lo que consiste la sesión número 3 del tema de los planetas en el área del español.